Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. 666. El famoso número de la bestia. La marca de la bestia. Estamos a punto de experimentar lo que eso es, porque estamos viviendo en el Apocalipsis. Y eso es una de las cosas que está ya por manifestarse. Hay en la Biblia 4 menciones de ese número en 3 distintas ocasiones. Te las voy a enumerar, te las voy a explicar y te voy a decir por qué es importante que este número que todos conocemos como la marca de la bestia sale solamente 2 veces más en 3 distintos versículos en toda la Biblia. Tienen una conexión. Todo lo que Dios hace lo hace perfecto y todo está conectado. Bendito sea el Señor. Pero antes de entrar, por favor, hónrame haciendo esto. Amén. El versículo más famoso acerca del 666 se encuentra en Apocalipsis 13:18. Dice así, y leo a la letra: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Tremendo. Para llegar a este versículo, hay un capítulo y medio, o 2. Comienza en el Apocalipsis capítulo 12, y te lo voy a dar rapidito. Te recomiendo que si tú no lo has leído, después que escuches esta disertación, léelo. Y acuérdate de lo que yo te voy a explicar. Si ya tú lo has leído, te va a instruir, te va a enseñar, te va a aclarar muchas cosas y te va a divertir. Porque la palabra de Dios es divertida para el espíritu. Nuestro espíritu, mi espíritu se regocija en la verdad y las profundidades de Dios. El capítulo 12 de Apocalipsis nos presenta a una mujer. Es una mujer que está vestida del sol, está parada en la luna y tiene una corona con 12 estrellas. El Vaticano erróneamente le atribuyó esa imagen a María, la Madre de Dios. Tú la conoces, la has visto un montón de veces. Eso es erróneo. El Vaticano siempre ha estado equivocado y el Vaticano siempre ha sido víctima y marioneta de principalidades y potestades de los aires para el cumplimiento del 666. Déjame aclararte, yo conozco católicos que son salvos, han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y tienen una relación íntima y personal con Jesús, el Cristo, porque la religión no salva, la doctrina no salva, ni la de ellos ni la tuya. El único que salva es Jesús. Pero el Vaticano presentó a esta mujer como María porque dice que esta mujer que está vestida del sol, ella va a brillar para las naciones. Tiene 12 estrellas en su corona. Son las 12 tribus de Israel y son los 12 apóstoles del Cordero. Y está parada sobre la luna. Lo interesante es que la Biblia no dice si es una luna llena, si es una luna media, si es una luna creciente, si es un eclipse de luna, o si es una luna que se ha convertido en sangre, porque en varios pasajes de la Biblia dice que la luna se convertirá en sangre. En el Apocalipsis también lo menciona. Así que esta mujer que brilla como el sol y tiene la corona con 12 estrellas, que es Israel y es la iglesia, está parada en la luna y posiblemente sea una luna de sangre. Lo que la luna representa es que los tiempos y las sazones le pertenecen a Dios. Así como Jesús aclaró, y te lo predico encarecidamente, el día ni la hora nadie la sabrá, porque los tiempos y las sazones le pertenecen a Dios. Nosotros podemos, con sabiduría y entendimiento, orar para que el Espíritu Santo nos deje ver y discernir los tiempos que estamos viviendo. Esa mujer, escúchame bien,
Toda profecía mesiánica tiene lo que yo llamo la ley del rebote. Desde el principio de la Biblia hasta el final. Cuando hay una profecía mesiánica, primero se cumple en Israel y entonces rebota y se cumple en la iglesia, en la vida de Jesús. La vida de Jesús, la iglesia es la vida de Jesús porque Jesús es nuestra vida. Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, la imagen de Dios en la tierra. Hoy es la iglesia. Porque dice en Apocalipsis 12 que esta mujer estaba en dolores de parto. Esto está sucediendo en los cielos, no en la tierra. El plan de Dios se está llevando a cabo y esta mujer, este espíritu, con la corona de 12 estrellas que brilla como el sol, cuando llega el tiempo oportuno, da a luz un hijo. Y dice así, y esto a mí me encanta porque dice que dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Pero también dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta profecía se cumple en el nacimiento de Jesús, pero rebota a la segunda venida. La mujer da a luz un varón que regirá con vara de hierro. Si quieres saber más acerca de la vara de hierro, yo acabo de predicar acerca del Salmo 2, un salmo mesiánico, y explico por qué es mesiánico y tiene que ver con la vara de hierro. Jesús no vino la primera vez a regir con vara de hierro. Él vino a su pueblo. Primero vino a Israel. La primera mujer es Israel. Los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, una nación que estaba llamada a brillar como el sol, sometida a los tiempos y las sazones de Dios. Y ella da a luz el Mesías, el Torá, las profecías, el Mesías. Él vino a su propio pueblo y su pueblo no lo recibió. Pero aquellos que lo recibieron, que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese hijo, el diablo estaba esperando para matarlo y técnicamente lo mató, o él se cree que lo mató. Pero el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es el evangelio. El evangelio es que Jesús vino a salvar a su pueblo, el pueblo lo rechaza, el diablo lo mata porque se cree que si lo mata él gana, y lo que sucede es que este hombre resucita de entre los muertos, es levantado al cielo y se sienta a la diestra de Dios Padre. Y ahí está intercediendo por los santos, por ti y por mí. Y un día va a regresar con vara de hierro y con espada en la mano a establecer su reino. ¿Qué sucede? Capítulo 12 del Apocalipsis. El diablo se da cuenta que ha sido burlado. En el medio del capítulo, Miguel y sus ángeles pelean contra él, lo echan a la tierra y el diablo se da cuenta que le queda poco tiempo. Y por lo tanto decide, como él no puede vencer al hijo de la mujer, va a atacar a la mujer. Y de su boca sale un vómito, un río, una doctrina de odio en contra de, primero, el judío y después el gentil. Ese es el orden de Dios. Primero el judío, después el griego. En todo el Nuevo Testamento, Pablo nos presenta que las cosas de Dios suceden primero el judío y después el griego, el gentil, nosotros. El diablo lanza persecución en contra, primero, de Israel, del pueblo judío. Y el pueblo judío, Dios lo envía al desierto. En inglés la palabra es wilderness. No es un desierto como el de Sahara o el de Arizona, donde no hay árboles. No, es más bien como la selva, el bosque, la jungla, el mundo. Cuando hablas del desierto, el tipo, la figura del desierto es el mundo. El pueblo de Israel, los judíos, vagaron en un desierto físico. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, estamos en un desierto espiritual. Estamos rodeados de bestias y de maleza,
y de pantanos, todos espirituales. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos siguiendo la nube. La nube es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que estoy hablando cosas profundas, pero te van a bendecir, sobre todo cuando lleguemos a los otros 2 versículos que hablan del 666. ¿Qué sucede? El diablo, el dragón, escupe blasfemias, mentiras, calumnias, persecución en contra primero de Israel y por poco los aniquila con el sistema nazi. Hoy el diablo va a lanzar, y ya lo ha lanzado, en contra de la iglesia. Nos está defamando en cuanto a nuestro carácter, nuestra rectitud, nuestra fe, nuestro amor. El verdadero evangelio de Jesucristo está siendo aguado por el río de mentiras, de blasfemia, de calumnias, de mal testimonios que el diablo ha lanzado en contra nuestra. Dice la palabra que la tierra se abre y se traga el río, y la iglesia permanece victoriosa. Pasamos la página y estamos en el capítulo 13, donde se nos revela el número, el 666. En el capítulo 13 se levantan unos cuantos personajes. El dragón, que está tratando de matar a la mujer porque no pudo matar al hijo, y por lo tanto está tratando de matar a la mujer, tanto a Israel como a la iglesia. Se levanta la imagen de la bestia, una bestia, y se levantan otros personajes que son los que quieren imponer el 666. El 666 no es necesariamente un número, es un nombre. Y el nombre es 666. El nombre tiene un equivalente numérico de 666. Pero es un sistema. Es el sistema del mundo, es un sistema político, religioso, económico y militar, que se van a unir, y todo el que rehúse ser parte de este nuevo sistema mundial va a ser perseguido. Y ese es el 666 que tú y yo conocemos. La Biblia bien claro dice que ninguno que se ponga la marca de la bestia, sea en la mano derecha o en la frente, tendrá esperanza de salvación. Yo le he dicho varias veces, lo repetiré 1000 veces más. Después del rapto, la única manera de ser salvo es rechazando la marca de la bestia. El que tenga oídos para oír, oiga. Bendito sea el Señor. Ahora, yo quiero dejar esta parte del Apocalipsis porque muchos predican de esto. Y yo que te quiero hablar acerca de las otras 2 veces donde el número 666 es mencionado. La segunda vez que voy a mencionar en esta disertación está en Primera de Reyes 10:14 y en Segunda de Crónicas 9:13. Son 2 pasajes diferentes, pero están hablando del mismo evento. Dice así, y voy a leer de Primera de Reyes 10:14. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Wow. En este caso del 666 también tiene que ver con una mujer, y es una reina. Tiene corona, es brillante mentalmente, y viene de otra parte. La historia de Salomón, el rey más sabio que jamás haya existido, es una historia preciosa. Quizás otro día la examinemos en su totalidad, porque vale la pena examinar a Salomón. Pero esta es la historia que tiene que ver con el 666. Salomón era un hombre sabio. Él estudiaba botánica, estudiaba animales, fue el primero que creó un zoológico. La sabiduría y la inteligencia que Dios le dio a Salomón lo hizo famoso en toda el área civilizada de aquellos tiempos. Y la gente venía de lejos y de cerca para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero un día se aparece una mujer. La Biblia le llama la reina de Saba. La reina de Saba llega a Jerusalén
con un sequito, una ofrenda muy grande, camellos cargados de especias, oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que tenía en su corazón. Esta mujer trajo una ofrenda y expuso su corazón. Y aquí está Salomón, el rey sabio. Salomón tiene un montón de esposas, ahorita te lo busco, se me olvidó el número, un montón de esposas y un montón de concubinas. Él no necesita mujeres, él no necesita sexo, él es rico. Dios lo hizo sumamente rico, no solamente sabio, sino rico. Hasta el día de hoy todavía están buscando las minas de Salomón, porque este hombre tenía oro y piedras preciosas en abundancia. Esta mujer no necesitaba traerle nada a él, pero le trajo muchísimo. Y le trajo algo que a Salomón lo impresionó. Ella le abrió su corazón. Dicen los que saben, y yo no sé nada, que Salomón se enamoró de ella y ella de Salomón. Que él no había encontrado a una mujer que tuviera el hambre por sabiduría que él tenía y que lo respetó, no por lo que él tenía, sino por lo quien él era. Ella lo vio a él y a consecuencia él la vio a ella. Él se enamora. Yo creo que esta es la verdad. Ellos se enamoraron. Cantar de los Cantares, un libro precioso, muy erótico. Se enamoran. Lo interesante del Cantar de los Cantares es que los que estudian, los teólogos que estudiamos Cantar de los Cantares, no están de acuerdo en quién es ella, quién es él, porque está bastante oscuro. Esto te voy a hablar lo que yo creo que es, por lo menos para esta disertación. Ellos se enamoran, pero saben que su amor no es posible. Él es rey en Israel y ella, la reina de Seba, nadie sabe su real origen. Yo creo que es de Etiopía. Hay algunos que dicen que de Yemen, de otro lado, pero la mayoría de los que estudiamos estos datos creemos que es de Etiopía. Y ellos tuvieron un amor ilícito. Fueron amantes. Aunque él tenía esposas, y no sabemos si ella tenía esposo. Me imagino que no, porque si llega a tener esposo, él no la deja venir. Pero ella era la reina y vino. Dicen las leyendas que cuando ella regresa a Etiopía, tiene un hijo de Salomón. Tremendo, eso es un chisme, bendito sea Dios, un chisme bíblico, una telenovela. Salomón se enamora de ella. Pero llega el momento donde ella se tiene que ir. Y él le da a ella obsequios. Él le da obsequios a ella, más de lo que ella le trajo. Él se los da a ella. Y ella se va. Y esta es la imagen que yo quiero que tú tengas. Salomón, el rey que tiene todo el poder, toda la sabiduría, tiene riqueza, tiene la admiración de todo pueblo, de todos los pueblos alrededor de él. Tiene paz. El único rey de Israel que tuvo paz durante todo su reinado. ¡Wow! Pero la mujer que él ama se fue. Ella se tiene que ir. Porque ella es reina. Para que ellos se quedaran juntos, tenía que suceder una de dos cosas. O ella renunciaba a su reino y se quedaba con Salomón, y nadie sabe qué pasaría con Etiopía. O Salomón renunciaba a su reino y se iba con ella, e Israel se quedaba sin rey. Y ninguna de esas dos cosas podían suceder. Y yo me imagino a Salomón parado en el palacio. Y Salomón sube al tejado. Me imagino que es el mismo lugar donde su padre, el rey David, vio por primera vez a Betsabé, la madre de Salomón. Porque Betsabé es la madre de Salomón.
Salomón es hijo de aquel adulterio, de aquel pecado que Dios perdonó. Mira lo que te estoy enseñando. Y me imagino que Salomón está en el mismo lugar donde David vio a Betsabé por primera vez y ve que la reina se va con su caravana. Y se va, y se va, y se va, y desaparece en el horizonte. Y aquí está el rey. Él tiene todo lo que un ser humano puede desear, pero no tiene la mujer que él ama. Dice en Cantar de Cantares, este precioso versículo. Yo creo que fue inspirado por esta escena. Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Y entonces llegamos al versículo que tiene que ver con el 666. Dice, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Y entonces cambia, sin razón ninguna. Dice, y el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. 666. Y ahí está la segunda mención del número 666. Salomón se queda con el corazón roto, decepcionado. Él tiene todo menos el amor que él desea. Ella se va. Y entonces sucede lo siguiente. Cuando pasamos la página, la Biblia nos explica que Salomón se descarría. No es algo que sucede al otro día. Dice así la palabra de Dios. No te lo voy a leer, te lo voy a explicar. Dice que Salomón había contraído matrimonio con varias mujeres, hijas de distintos reyes, rey de Egipto, rey de aquí, rey de allá, rey del otro lado. Pero él, siendo el hombre justo y recto que él era, no permitía que ellas adoraran a dioses ajenos en tierra de Jehová. Pero después que la reina de Seba se va, Salomón permite que sus esposas hagan lo que le dé la gana. Mira lo que yo te quiero presentar. Salomón queda emocionalmente defraudado, y porque no se le concedió aquello que él quería, como que no se rebela en contra de Dios abiertamente, pero deja ir la rectitud, la moral, se desanima, se desencanta. Y a consecuencia empieza a permitir que cosas alrededor de él, que no se debían de haber permitido, empiecen a suceder. Inclusive, hay un pasaje donde dice que él hasta entró en los templos de estos dioses y dice que los adoró. Si estudiamos la vida de Salomón fuera de la Biblia, Salomón es el autor de varios libros. Proverbios, Cantar de Cantares, Eclesiastés. Hay un par de libros que son apócrifos y la Biblia católica los incluye. Y hay otros libros que no te los recomiendo. Son atribuidos a Salomón y son libros acerca de necromancia, consultar a los espíritus y controlar y manipular demonios. Hay quienes creen que Salomón, en la sabiduría de Dios, con la unción de su padre David, cuando entraba en estos templos no entraba a adorar, entraba a preguntar, a inquirir. Y Salomón llegó a tener comunicación, comunión con demonios. Cada uno de estos dioses falsos es un demonio. Y Salomón llegó a tener intimidad, conversación con ellos. Y en eso se le llama adoración. ¿Cómo tú adoras a Dios? Cuando tú tienes intimidad con Él y tienes conversación con Él. Y aunque yo no creo que Salomón se postró y los adoró, él conocía al verdadero Dios. En el momento que él entra en conversaciones
y tiene una relación personal con ellos, Salomón entra en apostasía, adultera espiritualmente. El adulterio que cometió con Seba no tiene las repercusiones espirituales que tiene el adulterio que ahora está cometiendo con los dioses de sus otras esposas. Yo creo, hay muchos teólogos y muchos estudiosos que dicen que Salomón no entró al cielo. Yo creo que sí. Yo creo que llegó un momento donde Salomón se dio cuenta que se había alejado de Dios, se sanó de sus heridas y entonces empieza a disertar Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué vale ser bueno si un mismo mal que le pasa a uno le pasa al otro? Y es un libro bello, un libro poético de una profundidad inmensa. A mí me encanta ese libro, pero es un libro cínico. Es el libro escrito por el hombre más sabio del mundo, que tiene un corazón roto y está decepcionado con lo que le ha sucedido y examina el mundo, aún desde un punto de vista de otras religiones, y lo examina y lo que nos dice es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero al final del libro concluye con uno de los versículos más poderosos que hay en toda la Biblia. Por años y años y años, músicos, poetas, locos y científicos han estado buscando el propósito de la vida. Y el rey Salomón, en su último pasaje del libro de Eclesiastés, el libro donde él se reconcilia con Dios, dice estas bellas palabras. Este es the meaning of life, el significado de la vida. Dice así, y leo la letra. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y te explica por qué. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y al final de sus días, Salomón, después que escribe el libro de Eclesiastés, y que yo creo que Dios lo usó como para sanarlo, para que él reconciliara su dolor con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y al final del libro, él establece el significado, el propósito de la vida, the meaning of life. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Hay un juicio final. Y Salomón se reconcilia y testifica a la raza humana que hay que servir a Dios, porque tú vas a ser juzgado en el juicio final. El propósito de la vida es servir a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me he encontrado con esta situación de siervos heridos en varias ocasiones. Ministros frustrados porque lo que ellos pensaban que iban a lograr no se logró. Y entonces, en su frustración, como en la parábola de Jesús, donde dice que el amo puso a un siervo para que le diera la comida a sus consiervos a tiempo, pero como el maestro se tardó, o sea, lo que él quería ver no se dio cuando él quiso que se diera, el hombre se frustra y empieza a abusar, a manipular de sus consiervos. Yo he visto esto en pastores y en denominaciones cristianas, cuando ellos quieren lograr algo que se creen que es lo que Dios quiere que logren, pero como no se da, y yo creo que porque no es la voluntad de Dios, se frustran y entonces pervierten sus caminos y empiezan a usar, como aquel dragón que soltó río de inmundicia, empiezan a soltar distintas doctrinas y disciplinas y inventos
para manipular al pueblo a ver si pueden lograr lo que ellos creen que era el llamado de lo que ellos querían lograr. Pablo le dice a Timoteo en una de sus epístolas que venga a verlo y que le traiga unos libros. Él está en la cárcel y dice, porque en 2 Timoteo 4:10 le dice a su discípulo Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces menciona a otros 2 siervos que fueron a otros lugares. Pero uno de los siervos de Pablo se decepcionó, traicionó la visión y el propósito y la misión, el apostolado de Pablo. Una persona bajo su cobertura se enamora del mundo y lo desampara. Pablo está en la cárcel. Yo no estoy en Cristo para pasar trabajo. Yo estoy para que Dios me bendiga, me prospere, me haga feliz. Y cuando lo que están esperando en su fantasía de lo que es el cristianismo no funciona, abandonan. Se frustran, como se frustró Salomón. Y en muchos casos se van al mundo, se descarrían y empiezan a tener comunión con el pecado. Y si tienes comunión con el pecado, tienes comunión con el diablo. No estoy hablando de que quedaste endemoniado, porque en ningún momento la Biblia dice que Salomón quedó endemoniado. Por eso yo no acepto que él adoró dioses falsos, como tú y yo entendemos que es adoración. Pero al tener comunión con ellos, conversaciones, intimidad, compartimiento de sabiduría del mundo de allá y el mundo de acá, en ese momento es la apostasía. Una persona puede apostatar su fe en Dios cuando empieza a incluirle cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y con los diseños del Todopoderoso para la vida humana. Ahí entra la religión. Te mencioné el Vaticano. Todas las religiones, todas las denominaciones cristianas comienzan con un avivamiento, comienzan certeras. Hombres y mujeres dedicados a Dios, buscando su presencia, buscando la palabra. Y a medida que ese movimiento empieza a crecer, la gente de arriba empieza a frustrarse porque sus deseos no son cumplidos. Y al fin y al cabo los únicos deseos que tienen que ser cumplidos son los del Padre y los del Hijo y los del Espíritu Santo. Y en toda denominación cristiana, en toda organización humana, incluyendo la política, las personas entran con un idealismo y cuando ven que ellos no pueden lograr lo que quieren, se frustran y se pervierten, se corrompen. No estoy hablando salvación, estoy hablando de cómo ellos manipulan y practican y presentan como si fuera el deseo de Dios, los deseos propios de ellos. Y aquí es donde viene el llamado a la sabiduría y la inteligencia, de que la iglesia tiene que saber discernir qué espíritu te está hablando y para dónde te están llevando. Porque yo quiero que el espíritu que me guíe sea el de Dios. Hay muchos espíritus en el mundo, pero solamente hay uno santo. Y hay muchas filosofías y doctrinas y creencias, entre comillas, cristianas, pero solamente hay una Biblia. Y esa Biblia que yo voy a vivir y voy a seguir y voy a creer y voy a practicar es el Nuevo Testamento guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Consolador, el recordatorio, me llevará a toda verdad. ¿Me estás siguiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Todos nosotros vamos a sufrir el desencanto de que Dios no nos dio lo que nosotros queríamos que nos diera. Cuando tú llegas a la madurez cristiana, como la llegó Salomón al fin de sus días, te das cuenta
que Dios sí te da lo que tú quieres, pero no como tú quieres. Porque hay veces que lo que tú quieres o tú piensas que te va a hacer feliz, lo que va a hacer es tu vida imposible. ¿Tú te imaginas si Salomón abandona el trono y se va con Seba? O si Seba abandona el trono y se queda con Salomón. La historia de la raza humana, del pueblo de Israel y de la iglesia hubiera sido trastornada de una manera inconcebible. No era de Dios que Salomón se enamorara de Seba, ni Seba de Salomón. No era de Dios que tuvieran ese romance y que ella tuviera un hijo, si es que es verdad que tuvo el hijo. Yo creo que sí. Inclusive tú sabes que las leyendas dicen que el arca del pacto fue llevado a Etiopía. Los descendientes de la reina de Seba permanecieron sirviendo a Jehová de acuerdo a su entendimiento por la experiencia que Seba tuvo con Salomón. Mira qué tremendo. Bendito sea el Señor. No te frustres, no te desanimes si lo que tú ves que estás recibiendo no es exactamente lo que tú estabas esperando. Porque cuando tú le pides a Dios, por ejemplo, Señor, yo quiero alegría y quiero la alegría en Disney World, dame el dinero para ir a Disney World, y Dios no te da ese dinero, lo que te concede es un nieto. Él te dio la alegría. Pero si tú no eres un hombre o una mujer con entendimiento, con visión, que conoces los principios espirituales y los caminos de Dios, tú te crees que Dios te defraudó. Y lo que Dios hizo fue darte la alegría que tú querías con un muñequito real en tu casa. No tendrías que ir a buscar nada de Walt Disney. Espero que me estés entendiendo. Este es un ejemplo bastante infantil. Pero muchas veces en nuestra búsqueda de algo de parte de Dios, lo que esperamos no es lo que recibimos. Pero si tú te mantienes fiel y esperando en Dios, la respuesta de lo que tú querías está en lo que tú recibiste, no en lo que tú esperabas. Porque Dios es justo y es fiel. Y así como están los cielos más altos que la tierra, así están sus caminos más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y Dios, que quiere bendecirte, no te va a dar necesariamente lo que tú esperas, pero te va a dar lo que tú quieres. Y te lo va a dar de la manera que tú necesitas recibirlo. Amén. Bendito sea el Señor. La última mención de esta disertación acerca del 666 está en Esdras. Esdras capítulo 2 verso 13. Dice que los hijos de Adonicam 676. En Esdras, el libro donde es un libro histórico, Israel, Jerusalén había sido destruido, no tenía murallas, el templo destruido. Esdras y Nehemías van a reconstruirlo, y en el medio de la reconstrucción y después que terminan, toman un censo y hay un montón de nombres de gente, y dentro del nombre de toda esta gente dice que los hijos de Adonicam 676, ese era el número de los hijos de Adonicam. Nadie sabe, yo no sé quién era Adonicam. Pero lo interesante de este versículo es que en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, en el renacer del pueblo de Dios, una de las tribus tiene ese número. Te dejo con este pasaje. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. El anticristo no viene del mundo, no viene del mundo de los paganos, no viene de Islam, no viene de ninguna cosa rara. El anticristo sale de entre nosotros. El anticristo se presenta, primero que nada, como uno de los nuestros, porque su propósito es engañar y destruir a Israel y a la iglesia. Una persona de afuera no te puede engañar.
Una persona de adentro, sí. Y en muchos casos lo han hecho. A mí. Yo sé que a ti también, no te hagas el tonto. Porque nosotros los cristianos somos vulnerables. Nosotros queremos amar, queremos creer, queremos compartir, queremos ser de bendición. Y aceptamos a todo el que entra. Pero no entra todo el que tiene buenas intenciones. Yo conocí un pastor que decía, en frente de todo manicomio hay un letrero que dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. Y ese mismo letrero se debe de poner al frente de toda iglesia. No son todos los que están. En toda iglesia, en toda congregación, hay gente que no son cristianas. Hay gente que está como Salomón, heridos, defraudados, buscando su propia ganancia, buscando su propia reina de Seba. O hay mujeres de Seba buscando su propio Salomón. Porque no son todos los que están, ni están todos los que son. En ninguna denominación, en ninguna congregación, en ninguna doctrina están todos los cristianos. Nosotros estamos como la mujer del Apocalipsis, que el diablo quiso destruirnos y Dios nos dio alas de águilas y nos hemos esparcido en todas las denominaciones. Inclusive hay musulmanes que saben que solo Jesús salva y Jesús es su Salvador. Pero ellos están siguiendo a Dios, al Padre, a Alá, a través del Corán. Pero lo están siguiendo después de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Igual que los judíos por Jesús. Hay judíos mesiánicos que aceptan a Cristo, a Jesús como su Mesías y continúan con sus tradiciones judías. Nosotros los cristianos no tenemos que seguir ninguna tradición judía porque Cristo nos salvó así como nosotros somos y así como nosotros estamos. Cristo salva a los gentiles, los judíos, los griegos, toda la humanidad dentro de su propia cultura, en su propio idioma. Y todos nosotros estamos rodeados de gente linda, fiel, que ama, que quiere servir a Dios en espíritu y en verdad. Pero no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y esto es sumamente importante que la iglesia lo entienda, sobre todo en la política. El político te va a decir a ti lo que tú quieres escuchar. Acuérdate que el diablo conoce la Biblia. No la vive, pero la conoce. Y muchas veces la usa para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Hablan como nosotros, pero no tienen el corazón que tenemos nosotros. Dicen que adoran a Dios, pero no es el mismo Dios, no es el mismo Jesús, no es el mismo Evangelio que tú y yo servimos, seguimos, adoramos, conocemos y vivimos. El Evangelio de Jesucristo tiene la manifestación de amor, de perdón, de arrepentimiento, de bondad, de mansedumbre, de templanza. El Evangelio de Jesucristo es dulzura, más dulce que la miel y que la que destila del panal. Así es la palabra de Dios y así es el Evangelio. No prepotencia ni manipulación. 666 está a punto de manifestarse. Acuérdate que es el nombre de un sistema. No es necesariamente que te van a poner un número 666 en la mano. Es el nombre de un sistema que van a usar principalidades y potestades de los aires, un espíritu engañador para tratar. El dragón va a perseguir a los hijos de Dios, primero a los judíos y después a los cristianos. Pero la Biblia sí dice que la tierra abrió y se tragó el río que venía a destruir al pueblo de Dios. Al final de todo, la victoria es nuestra. Al final del libro, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Concluyo.
yo sé que te he dado un montón de información. Quería informarte, quería que supieras, para que ores con entendimiento y para que aprendas a discernir espíritus. No te dejes engañar o seducir por personas que vienen con elocuentemente enamorar tu espíritu. La reina de Seba trajo muchas ofrendas, halagó al rey y al fin y al cabo no se quedó con él y lo dejó herido y lo dejó descarriado. Ten cuidado a quien tú permites que entre en tu corazón. Cuidado con la doctrina que estás escuchando, las predicaciones. Tú conoces a Cristo, quédate con Cristo. No dejes que nadie te sonsaque a seguir cosas que tú no entiendes y tú no comprendes y no te edifican ni te acercan a Dios. El propósito de Dios no es hacerte feliz. El propósito de Dios es que tú seas salvo. El propósito de Dios no es que tú tengas riquezas. El propósito de Dios es que tú tengas prosperidad espiritual. Si tú prosperas, si tu alma prospera, serás prosperado en todas las cosas y en salud. Métete en la Biblia, métete con Dios y escoge con cuidado quién te predica a ti el evangelio y qué evangelio te predica. Porque el propósito de Dios es que tú seas salvo. No rico, no famoso, no cómodo. Salvo. Las cosas de este mundo son temporal. Las cosas de Dios son eternas. Amén. Amado, yo espero que esta penetración te haya bendecido de algún modo o manera. Sé que tienes que tener preguntas. Lee los capítulos que te expliqué y vuelve y escucha esta predicación. Dios te va a abrir el entendimiento para que a ti nada de lo que viene en este tiempo que estamos viviendo, tiempo del apocalipsis, nada de lo que viene te agarre de sorpresa. Tú estás apercibido, tú estás orando y velando, porque aquí, mira otro pasaje, con esto concluyo, otro pasaje de Cantar de los Cantares que tiene que ver con la novia del Cordero en expectativa de que Salomón viene a buscarla. Dice así, y con esto concluyo. Cantares 2:8. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Una vez más, espero que te haya bendecido, porque esas fueron mis intenciones. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.